Primero que nada, repasar un poquito la agenda de lo que es lo que vamos a ver hoy en el programa Liceo ñam. Vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior. Tenemos dos invitados hoy. Tenemos a Eneco, que nos visita desde Europa. Está ahí conectado ya mismo en Zoom. Y Heinze nos suma en un ratito más. Y vamos a después, al final de su participación, vamos a ver una pequeña actividad. La gracia de la sesión de hoy, este seminario de hoy, es que veamos un poco más sobre como técnicas utilizadas en gastronomía de vanguardia, y cada uno de estos invitados precisamente nos va a hablar un poquito sobre estas técnicas y sobre la ciencia que hay detrás de ello, ¿ya? Voy a la siguiente. Estos son los invitados que les había comentado que tenemos hoy. Heinz Wood, que es un chef, divulgador científico, comunicador culinario. Lo deben conocer seguramente por su cuenta de Instagram, Ciencia y Cocina, o Soy Ciencia y Cocina. Y Eneco Iscue, que es chef, coordinador y profesor en especialidad de vanguardia del Basque Culinary Center. Primero, antes de darle el pase a Eneco para que nos cuente un poquito más sobre su expertise, sobre las técnicas que viene a hablarnos hoy, voy a hacer un breve repaso sobre el programa Liceos ñam. Como les mencionamos, este es el tercer seminario. Y en cada uno de los seminarios nosotros vamos teniendo progreso y acercándonos cada vez más a la creación de un plato propio, nuevo, con identidad propia, que ustedes podrían utilizar para ganar grandes premios. ¿Ya? La Academia ñam está compuesta por la parte de cursos online que ustedes deben realizar en nuestra academia, y los seminarios que están presentes hoy, en donde van a tener entregables y evaluaciones asociados. ¿Ok? En el seminario anterior, ustedes hicieron la parte de los ingredientes como parte de su plan gastronómico, hicieron la propuesta de cuáles ingredientes van a ocupar. Si recuerdan, en el primer seminario escogían una cultura que les inspirara a ustedes a crear un plato. En el seminario pasado ustedes tenían que escoger los ingredientes, y hoy le vamos a dar continuidad un poco más hablando hablando específicamente sobre procedimientos. Pero hay que recordar, si no han entregado todavía el plan gastronómico del primer seminario y los ingredientes del segundo seminario, todavía tienen la oportunidad de hacerlo, ya que con esto pueden acumular puntos con los que pueden ganar grandes premios. Para entregar la tarea, recuerde que existe dentro de los cursos que ustedes tienen asignados, hay un curso que se llama Seminario Liceos ñam, en donde hay diferentes subcursos que son de Seminario 1, Seminario 2, Seminario 3 y así sucesivamente, en donde tienen un espacio también para entregar tareas. Aquí lo que tienen que hacer es pincharle al botón entregar, y le va a pedir que adjunten un documento. Entonces ustedes ahí simplemente suben el Canva que nosotros les compartimos, o si hicieron una versión hecha a mano, pueden tomarle una fotografía y subirlo. Lo importante es simplemente que tengan como progreso en, o sea, que vayan avanzando y que vayan teniendo progreso dentro de este plan gastronómico. Recuerden que esto es parte de un desafío grande que se llama Yo Como Cultura, en donde va a haber un ganador o ganadora que se va a llevar una pasantía por 30 días al restaurante Maido en Perú, el mejor restaurante del mundo en 2025, catalogado el mejor restaurante en 2025, así como becas y certificados en nuestra Academia ñam. También tenemos trofeos, medallas y diplomas por participación, así como otros regalos como insumos o herramientas para los mejores estudiantes de todo el programa. Van a haber aproximadamente 100 ganadores, un primer gran ganador, luego unos 9 semifinalistas, y entre 30 y 60 ganadores tenemos estimado que van a ganar los premios de Chef de Parties, que también van a incluir becas y certificaciones. Entonces, recuerden, participen, váyanse a la academia, vean los videos, que además tenemos a grandes exponentes de la gastronomía ahí haciendo unos videos súper interesantes. Les van a enseñar mucho, y además ustedes van a ir ganando la probabilidad de ganarse esta pasantía a Perú con gastos de hospedaje y de pasaje cubiertos, ¿ok? Es una gran oportunidad para ustedes. Ahora, ya para cerrar y poder pasar a hablar con nuestros invitados, les dejo algunas recomendaciones. Porfa, lean bien el manual del estudiante y el documento del sistema de puntuación para que tengan certeza sobre cómo funcionan las cosas y no se vayan a perder las oportunidades de puntuación, ¿vale? Ok. Dame un segundito, por favor. Ok, ya. Hagan todos los cursos que puedan, ya que cada paquete de cursos que termine les va a dar más puntos. Le invitamos a que participen en todos los seminarios como este, porque aquí también hay oportunidad para sumar puntos y pueden conocer a grandes exponentes de la gastronomía mundial. Y bueno, no se queden con dudas. Si tienen preguntas, ya algunas personas nos han contactado, pero para repetirlo, si tienen algún tipo de consulta técnica o no técnica, pueden escribir a liceos@gastronomía.social y nosotros felices de atendemos. Recuerden que en la cocina también nacen las leyendas. Y precisamente para poder darle el pase ahora a una de las leyendas gastronómicas, primero quiero decirles que
pedirles que vayan a la trivia. Denme un segundito. Ok, vayan a la trivia y contéstenos esta pregunta, ahí con el mismo QR con el que estaba abierto. ¿Qué tipo de fermentación se utiliza en la producción del chucrut? ¿Qué tipo de fermentación se utiliza en la producción de chucrut? ¿Es una fermentación láctica? ¿Es una fermentación alcohólica, acética o butírica? Voy a dejar la pregunta ahí abierta para que la veamos después, pero esto precisamente nos va a servir para introducción para el primer gran tema que vamos a conversar el día de hoy, que tiene que ver con la fermentación y que por eso nos está visitando Eneco precisamente. Pero antes que eso, quiero compartirles un pequeño video sobre la fermentación. Denme un segundito. Voy. La fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, que no necesita oxígeno. Las bacterias y levaduras consumen los azúcares que se encuentran en determinados alimentos, como la harina, y se multiplican produciendo dióxido de carbono, alcohol y ácidos orgánicos. El dióxido de carbono afecta el crecimiento de la masa, modificando el tamaño y la suavidad de la miga. El alcohol afecta el aroma, el sabor y la plasticidad de la masa. Los ácidos orgánicos afectan el sabor, la fuerza y la vida útil del pan, retardando su secado y descomposición. La temperatura y el tiempo del proceso son factores claves para una buena fermentación. Bien, esto nos va a servir precisamente como un poco de introducción a este tema que queremos hablar ahora mismo. Voy a volver a la presentación. Un segundito. Ahí está, ya. Quiero hacer entonces, aprovechar de hacer una presentación entonces a nuestro primer invitado del día de hoy, que es Enigo Iscue. Él es chef y profesor del Basque Culinary Center en España. Él es profesor de vanguardia culinaria y graduado en gastronomía y artes culinarias, allá precisamente el Basque Culinary Center, así como especializado en ciencias de la fermentación, uno de los temas que vamos a conversar hoy, enzimas y en técnicas centrales con un toque moderno, creando platos que deleitan los sentidos y respetan el medio ambiente. Me encanta esa parte del medio ambiente, pero también quiero destacar una frase que él nos comentó ahí. Lo que más me agrada es el compromiso que tiene con la enseñanza y la difusión del conocimiento gastronómico. Eneco, ¿cómo estás? Bienvenido a este seminario de Liceos ñam. Tenemos aquí a un público precisamente de estudiantes jóvenes, 16, 17, 18 años, que están estudiando gastronomía a nivel técnico en los liceos y queríamos generar este espacio con invitados como tú, precisamente para que nos compartan su sabiduría. En este caso, como estamos viendo precisamente técnicas, entiendo que tú nos querías hablar un poquito sobre también esto parte de la fermentación, pero ¿qué tal si te presentas un poquito y aprovechas de saludar ahí a los estudiantes? Sí, lo primero, bueno, buenos medios días a todas y a todos. Muchas gracias por invitarnos a este tipo de acciones, porque son cosas que siempre son súper interesantes para nosotros los docentes y yo creo que como alumno, ¿no? Como alumno que soy aún, que sigo estudiando, creo que estas iniciativas son un poco las que marcan la diferencia y las que hacen oye, ¿no? Que se abran espacios para poder aprender cosas igual no en formatos clásicos como lo que viene a ser un aula normal, ¿no? Entonces, lo primero, gracias por invitarme. Y lo segundo, poco creo que me has presentado perfectamente. Eh, Soy profesor en el Basque, como os decía, soy ya docente, pero sigo siendo alumno porque estoy un poco también con un doctorado sobre este tipo de cosas que tiene la cocina, ¿no? Y la cultura gastronómica mundial. Entonces me viene de cerca esto de trabajar con alumnos, llevo ya unos cuantos años como docente y poco a poco me empezó a ser interesante esa idea que creo que hemos tenido todos y mucha gente lo ha hablado en la gastronomía, que es que lo que nos hacía nuestra abuela no se perdiera, ¿no? Esa idea súper romántica que tiene esto de ese platillo que nos hacía la abuela o tu madre o cualquiera de tu familia o ese plato que tienes ahí enquilosado en la cabeza, pero que ya no te acuerdas ni cómo sabe porque se van perdiendo todas esas cosas, pues hizo un poco que me impulsara a enfocarme sobre todo en las técnicas ancestrales, que no dejan de ser esas técnicas antiguas que hemos ido poco a poco modernizando hasta hoy en día. Ahumar.
fermentar, Mm. secar, deshidratar, cosas que conocemos todas y todos y que ha hecho pues, que en su día pusiera el foco de mi interés en esa parte. Antes de pasar a hablar el tema y para que sepa la audiencia, voy a compartir ahí un videito que de algún par de cosas que estaba haciendo, que hizo Eneco precisamente, bien exótica si me preguntas a mí, como no estudiante de gastronomía o como yo no estudio gastronomía a nivel profesional, pero es interesante ver cómo se puede hacer ese balance entre técnica ancestral, pero darle un uso innovador un poco diferente, ¿no? Aquí voy a continuación a presentarles un video que es de un trabajo que hizo ahí en Eco. Por cierto, aquí se le conoce como gomitas, pero vamos a ver de qué son esas gomitas. Voy a darle play al video. Mira, mira, hemos vuelto a hacer nuestra gominola de kombu. Para eso hemos cogido el kombu, lo hemos lavado y una vez bien limpito lo hemos puesto a cocinar con azúcar moscoado y zumo de manzana totalmente natural. Una vez cocida, veis qué textura tiene, le hemos puesto una encima de la otra y las hemos cortado con un marco para dejarlas, como las veis aquí, bien encuadradas. Una vez eso, las hemos envasado al vacío, les hemos puesto un poquito del jugo y las hemos dejado toda la noche cociendo para conseguir esto que veis aquí. Mirad qué locura. Buah, mirad qué locura de peti de gominola de kombu, la cual glaseamos con ese sirope reducido después de la cocción, con todo el sabor al alga, con todo el sabor al azúcar moscovado y como siempre ahora, a probarla. Textura perfecta, sabor de kombu, azúcar y manzana brutal. Oye, qué exótico eso que estabas haciendo ahí. ¿Puedes contarnos un poquito más de cómo se te ocurrió? ¿Esto es una idea que se te ocurrió a ti? ¿Es algo que tú estuviste trabajando, que viste, que te inspiraste en alguien más? ¿Cómo fuiste a dar con una gomita o una gominola combo? A ver, me sueles costar bastante siempre decir que lo he hecho yo, porque seguro que alguien lo ha hecho antes Ujú. en algún punto de este gran mundo, ¿no? Pero sí que es un trabajo que estuvimos haciendo bueno, de intentar, es algo que lo han hecho muchos restaurantes, que es cambiar un poquito ese sentido que teníamos lógico en el cual las algas, generalmente, sobre todo en la parte donde vivo yo, las algas siempre se habían dispuesto mentalmente en una parte salada de lo que sería la construcción de un menú, ¿no? Cuando tú vas a hacer un plato con Mm, algas, siempre piensas en algo salado o generalmente nosotros sí. siempre pensamos en algo salado. Entonces, parte de la deconstrucción, o bueno, más que construcción sería descontextualización del ingrediente. Trabajamos con diferentes técnicas. Una es la de descontextualización, que es cambiarlo de contexto, ¿no? Si tú siempre lo has utilizado para salado, lo puedes cambiar de contexto y ponerlo en la parte dulce y ver pues cómo trabajar con una alga en la parte dulce. Y mediante ese proceso de creatividad fuimos probando diferentes técnicas hasta llegar a lo que sería ese trabajo que bien también algo parecido hacen los japoneses. Incluso Ángel León, el chef de Aponiente, también trabaja y lo sigue trabajando y lo trabajó en su día, que es un poco trabajar con el azúcar y las algas para generar pues unas gomitas, una textura diferente e incluso, oye, pues ¿por qué no sorprender al cliente o a uno mismo, ¿no? Cuando trasladamos ese sabor como yodado y marino a un constructo más dulce, ¿no? A una parte como más dulce dentro de un plato. Entonces, mediante diferentes pruebas, eso es un vídeo rescatado de mis redes sociales, que básicamente lo que hago en esas redes es ir subiendo cosas que vamos haciendo allá en el basque Mm. y con eso, pues un poco lo que jugábamos era, o intentábamos hacer ver a la gente de que hay un millón de maneras para poder utilizar las algas y, ¿por qué no?, un millón de maneras de poder utilizar las algas en el mundo dulce. Por lo cual es algo bastante interesante y no deja de ser la elaboración tradicional de hacer un dulce tipo gomitas, pero totalmente naturales. Me da curiosidad probarlo y me pregunto, aprovecho de consultarte como si se requiere algún tipo de alga específica. Acá en Chile, como sabrá,
enormes Cocha. cantidades de costa, es un país sumamente largo y que tiene mucho, y de hecho hay un alga, muchos tipos de alga, pero el cochayuyo es uno de los más comunes y más populares acá. Efectivamente, uno se lo suele comer fría, así como o sea, perdón, salada y fría, como una ensalada de repente con cebolla o con un poco de cilantro o perejil. Pero cuando se habla de dulce, ¿hace una selección del alga específica o crees que es más o menos versátil? Yo creo que aquí, o sea, primero, versátil, te diría que todas podrían encajar. Eso Ok. sí, la textura, en este caso el kombu, tal como el cochayuyo, que yo también cuando estuve allá en Ñam, estuve probando ese cochayuyo magnífico que tenéis allá, cosa que aquí no tenemos, que es Mm. como, me traje un trocito y lo tengo ahí casi como en un expositor, ¿no? Para enseñarles a mis alumnos. Pero seguro que, no sé si igual en Chile tradicionalmente o no, pero seguro que si cogéis ese alga y lo cocéis en almíbar y lo ponéis como si fuera un petit four, ¿no? Un pequeño bocado en un postre, seguro que funciona perfecto. Al final buscamos algas que tengan cierta mordida, que sean densas, que no sea como una lechuga de mar, que es muy, muy, muy finita y entonces sería más complejo, aunque se hacen muchas cosas en el mundo dulce. Pero en ese tipo de textura gomita, yo creo que el cochayuyo iría perfecto para poder probarlo. Y de hecho, lo hemos probado nosotros con cochayuyo, pero como teníamos tan poquito, cuando hicimos el vídeo, cogimos el kombu, que para nosotros es más fácil de obtener aquí en los mares que tenemos cerca, ¿no? Bien, ahí tienen una idea para que sepa, Eneco. Aquí hay varios estudiantes que precisamente para participar en este concurso en donde se pueden ganar una pasantía en Perú, tienen que crear un plato y la idea es que sea algo original pero inspirado en alguna cultura de su gusto. Pues probablemente alguien que se quiere inspirar en la cultura chilena puede hacer algo así y creo yo que sería algo como bien distintivo. Tal como tú dices, uno no acostumbra a ver el alga combinado con dulce. Seguro. Ahí, bueno, voy a pasar a Mira, mostrar mira, el siguiente hemos video. vuelto a hacer nuestro... Mira, mira, mirad lo que hemos hecho con estas piñas. La clave es recogerlas ahora que estamos en temporada. Uy, se pegó. A ver, déjame intentar de nuevo. Deme un segundito, porfa. Pequeños problemas técnicos. Ahí aprovecho de preguntarte entonces, mientras reparo esto aquí en Eco. Fermentación. De todas las cosas que podías hacer, esa es una de las que decidiste especializarte. ¿Qué es lo que te gustó de la fermentación y qué le puedes sugerir a alguien que quiera utilizar la fermentación en alguno de sus platos? Pues yo creo que lo más interesante para mí es que es un mundo infinito, ¿no? Empiezas a rascar, veíamos el vídeo antes, ¿no? Que definía un tipo de fermentación anaeróbica, pero en cuanto empiezas a rascar un poquito, empiezas a ver que ya no todo es tan estático, por así decirlo, que hay muchísimos, muchísimos tipos de fermentaciones, hay muchas maneras diferentes de entender el mundo de la fermentación y con ello muchísimos y muchísimos tipos de productos en todo el mundo que se fermentan y que se han fermentado desde toda la vida. Entonces, yo creo que es ese vasto mundo abierto y ahí, ¿no? Para ver y estudiar no sé, que me cogió, ¿no? Que me hizo, que me llamó la atención. Y yo creo que es algo súper bonito porque en cuanto entiendes un poquito de las fermentaciones y cosas básicas, claro, es tan amplio que la creatividad en torno a ese tipo de productos y técnicas es infinita, infinita totalmente. Pues yo creo que es una de las cosas que más me interesó, ¿no? Vemos la gomita de antes porque esto iba sobre fermentaciones y técnicas ancestrales, pero es que incluso el kombu cuando se seca hay un proceso enzimático dentro que hace que libere ácido glutámico y entonces el kombu sea tan umami, ¿no? Por eso lo utilizan tanto los japoneses en, Mm. en- en diferentes pescados, incluso para curar pescados, ¿no? Sé que ya hay restaurantes en Chile que trabajan el cochayuyo para curar pescados o para marinar pescados y que les den ese aporte de sabor y eso es gracias a un tipo de fermentación enzimática que se ocurre cuando se seca ese tipo de algas, ¿no? Entonces, parece que todo es como cuando haces un pan, ¿no? Parece que la Mm. fermentación es algo abstracto, pero es que en el 90% de los alimentos, si no es más, ha habido algo de fermentación antes o después de la elaboración del plato o del producto,
Entonces es como un vasto mundo súper interesante para leer, estudiar y, ¿por qué no?, probar a hacer cositas. Bien, voy a intentar reproducir el video nuevamente. Vamos a ver, porque vi que estabas haciendo algo también que me pareció extraño, que es como utilizar piñas, que generalmente cuando se pasan mucho se ponen durísimas, pero tú las utilizaste chiquititas. Vamos a ver si tengo suerte ahora con el video. Un segundito. Mira, mira, mirad lo que hemos hecho con estas piñas. La clave es recogerlas ahora que estamos en temporada y hay que cogerlas cuando están así de pequeñas. Las lavamos bien y las mezclamos con la mitad de su peso en azúcar moreno y la mitad de su peso en azúcar blanco. Caña, sí. Pero dale caña, bien. Ahí, bien, más fuerte. Vamos, Alejandra, hostia, dale caña. Eso es, eso es. ¿Ya? ¿Ahora me lo enseñas? Una vez bien distribuido el azúcar, las ponemos a fermentar. Una vez ha pasado el tiempo, mirar qué sirope hemos conseguido, solo con el calor y las enzimas propias de las piñas del pino. Y la verdad que ya sabéis que ahora toca el mejor momento. Vamos a probarlas. Buah, la verdad que están brutales. ¿Cómo se te ocurrió esta? Te tengo que repetir la misma pregunta. ¿Cómo se te ocurrió Sí, ponerte a no, probar esto? es un vídeo que al final sí que subimos a las redes, pero que era como un vídeo que habíamos hecho entre nosotros, porque ahí justo trabajaba con una alumna, que es la que sale, Alejandra, y era como estábamos ahí grabando y casi como risas, ¿no? Por eso poco ese mix ahí entre un vídeo, bueno, para enseñar y entre un vídeo un poco de risas, ¿no? En donde trabajamos con una técnica que se hace en muchísimos sitios. Ahora se ha puesto de moda esta técnica, bueno, se ha puesto de moda, ahora se escucha, ¿no? Esta técnica que utilizan también en Corea, que se llama Cheong, que es básicamente dejar con azúcar, con sacarosa, me da igual que sea azúcar moscovado, que sea de caña, que sea de remolacha, me da igual de qué tipo de azúcar, pero bueno, la cosa es mezclar este tipo generalmente los coreanos lo hacen con limón y limas y naranjas, hacen tanto el peso del producto, tanto el peso en azúcar y lo dejan ahí tiempo, ¿no? Entonces ahí dentro hay unas enzimas que son básicamente unas proteínas que tienen casi todos los alimentos o todos los seres vivos y las plantas, casi todo por así decirlo, de lo que está vivo, que lo que va haciendo es convertir esos azúcares en azúcares, modifican un poco la estructura de los azúcares, generando azúcar invertido, cambiando un poco ese tipo de azúcar y volviéndolo totalmente líquido. Y entonces lo que utilizan luego es ese sirope, lo utilizan ya pues para hacer platos salados, para hacer platos dulces, ¿no? Y tirando el hilo de esa técnica, y viendo que en el Mediterráneo hay mucho pino silvestre y que tradicionalmente se hacían siropes para la garganta, para cuando tenías mal de garganta, para tomarlo como si fuera un jarabe, como si fuera medicamento, lo que estuvimos investigando un poquito era, oye, pues si podíamos fusionar un poco esas técnicas, ¿no? Entonces, Mm, cogimos parte ancestral que se hacía en el Mediterráneo, en diferentes países, para conseguir un antitusivo, lo que sería como un jarabe para la tos totalmente natural, hecho de piñas de pino, y la técnica para acelerarlo, porque generalmente era dejarlo ahí un año al sol. Entonces lo que hicimos es trabajar un poco también con los coreanos y adaptar un poco la receta para que teniéndole una estufa como la que utilizamos para fermentar a 40 grados, en un mm. mes pudiéramos tener ese líquido, que es, no sé si habéis probado alguna vez, este tipo de jarabes para la tos, que cuando te duele mucho, estás tosiendo mucho, te da el médico y es como un liquidito Sí, así, que es como súper herbal, o los sí, caramelos estos que hacen cuando tienes problemas de tos o carraspera, pues claro. es muy parecido a eso, como si fuera también mentolado, y la verdad es que lo utilizamos desde para marinar carnes hasta para hacer platos con yogur, con helados, lo hemos utilizado para un millón de cosas. Obviamente no me lo he inventado yo, sino que lo que Ujú. hemos hecho es fusionar dos técnicas antiquísimas y generar no una cosa nueva, sino un modelo, para así decirlo,
bueno, una técnica que reemplaza un poco esa parte como más antigua y con la tecnología nueva pues aceleramos los procesos, ¿no? Una pregunta para ti, Eneco, precisamente respecto a fermentación y a un ejercicio. Te iba a preguntar la temperatura, pero ya me dijiste que 40 grados, en este caso el ejercicio que hiciste con las piñas. Pero como alguien que no sabe suficiente de gastronomía realmente, pero sí he intentado fermentar mis propias cervezas de jengibre, con poco éxito, debo decirlo. ¿Cómo haces para regular también que eso que estás haciendo siga siendo un jarabe y siga siendo como este toque dulce? Y no pase a ser un alcohol o una bebida alcohólica. Tienen que ver más con temperatura, tiempo, que hay que tener en consideración. Las dos, bueno, las dos. Hay dos puntos, por así decirlo. Uno, a 40 grados las levaduras, chao, no funcionan. Vale, pensar que las levaduras generalmente, seguro que hay alguna específica que tiene más poder o que puede vivir en temperaturas más altas, pero Tolerancia. generalmente a partir de 20 grados las levaduras ya empiezan a decir que o empiezan a no trabajar y a partir de ahí para arriba ya empiezan a morir, ¿no? Entonces, lo primero, al tenerlo a 40 grados no haces una fermentación alcohólica por esa parte. Si lo tuviéramos a 20 grados, correríamos el riesgo de que se fermentara alcohólicamente, que es lo que pasa cuando tú coges cualquier tipo de azúcar, agua y hay alguna levadura por ahí que empieza a comer y empieza a fermentarla, ¿no? Eso sería un punto, el tenerlas a ese calor. Y Mm, entonces me puedes preguntar, ya, ¿y cómo se hacía en Corea o cómo lo hacían en el Mediterráneo hace miles de años, si no tenían algo a 40 grados? Pues lo que hacían era poner excesiva azúcar. Cuando tú pones tanta azúcar como la proporción de uno a uno, ¿no? Uno de piñas, un kilo de piñas, un kilo de azúcar, cuando tienes tan alta proporción de azúcar, las levaduras llegan a un momento que imaginaros, ¿no? Que están ahí las levaduras comen azúcar, ¿no? Entonces, en cuanto comen azúcar, se ponen contentas y empiezan a comer azúcar y generalmente, de una manera simple, generan alcohol y CO2 y algún otro compuesto más, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú les das muchísima comida, son como nosotros, empiezan a comer y llega un momento que se ansían tanto, se estresan y paran de fermentar, paran de trabajar, ¿no? Entonces, ese mm, punto se llama una parada fermentativa, que es que aunque haya azúcar, no siguen fermentando. Entonces, en este mm, punto lo que hacemos es saturar de azúcar para que incluso, aunque entren las levaduras, empiezan a fermentar, pero fermenten muy poquito y no lleguen a generar grandes cantidades de alcohol. Si a ese vaso que tenía yo ahí le echo un litro de agua, entonces ya sería un alcohol de piñas silvestres potencialmente es brutal. Pero mm. teniendo esos dos puntos, haríamos que las levaduras, bien por la temperatura y bien por la cantidad de azúcar, no pudieran o les costara mucho tiempo y mucho trabajo poder fermentarlo. Algo que he notado que es común entre grandes cocineros es que eventualmente comienzan a tener un rol más similar al de un científico en términos de las partes científicas que debes reconocer de la gastronomía, como qué pasa con ciertas temperaturas, qué pasa con cierto tiempo, qué pasa con ciertos niveles de humedad porque traen resultados muy diferentes, como esto que estamos hablando ahora de la brecha entre cómo hacer un dulce y una bebida alcohólica que no se vaya a pasar la mano. Buenísimo esos comentarios que nos dejaste. Quiero transmitirte ahora un par de preguntas que nos están haciendo desde los colegios. Una bien relevante, poquito compleja, pero creo que ya debes tener una respuesta. ¿Cómo haces para lograr ese balance entre la tradición y la innovación en tus creaciones? Muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que ya ese balance ya ha ido cogiendo inercia, no es algo que hayamos dicho, venga, ponemos un porcentaje de técnica ancestral y otro porcentaje de innovación, sino que vosotros pensar que muchas veces el mero hecho de coger una cosa antigua a otro punto del mundo, imaginaros, ¿no? Que vamos a China y encontramos una técnica súper antigua, llegamos a Santiago y la hacemos en un restaurante. La gente diría, wow, qué novedoso, ¿no? Qué Ujú, innovador. Realmente no, o sea, no es innovador en el sitio de origen, pero sí puede ser innovador en el sitio en donde tú la haces, ¿no? Entonces, ahí radica un poco ese juego, ¿no? El hacer cosas que se hacían antes y que ya no conoce nadie, puede parecer que es innovador, y el otra es, al final, cuando tú utilizas herramientas de hoy en día, utilizas maquinarias que tenemos hoy en día. Ya por ende, lo que haces tú es coger esas técnicas ancestrales y
no voy a decir evolucionarlas, pero sí capacitarlas de ciertas herramientas que no se tenían antes, por lo cual lo que haces es ir cambiando poco a poco todo el constructo que tenía esa técnica, ¿no? Generando esa mezcla entre innovación y esa parte ancestral, ¿no? Nunca diría que es totalmente innovador, ni nunca podría decir que es totalmente ancestral. Creo que es una mezcla en donde, bueno, pues hoy en día se acepta y si lo probara alguien, el que inventó, la que inventó esa técnica en su día, seguro que encontraría, ¿no? Parte reminiscencia, ¿no? Parte del deje de la técnica ancestral pura, en el caso de las piñas o en el caso de cualquier otra cosa de las que hacemos, ¿no? Entonces es un juego entre, bueno, cogerlo de antes y modernizarlo, pero no por el mero hecho de modernizarlo, sino por el hecho de utilizar las herramientas que hoy sí tenemos en nuestra mano y que pueden ayudarnos desde mismo el ordenador o laptop y la IA, ¿no? Que nos puede ayudar a generar procesos con una eficiencia mayor. No digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? También lo digo. Sí, es como casi todo en la vida, el balance, en el balance generalmente está la respuesta entre el balance de su tradición e innovación. Es precisamente en varios de nuestros seminarios anteriores, los otros cocineros, los otros chefs también han mencionado algo muy similar sobre la importancia de respetar la tradición, pero generándole siempre algunos ajustes o algo para generar cosas nuevas y de hecho así es como ha habido progreso en la gastronomía y en todo. Una última pregunta que quería hacerte, Neko, ya para despedirnos y continuar con nuestro próximo invitado es... Tú que eres profe y estudiante simultáneamente, ¿qué sugerencias le puedes hacer a nuestros estudiantes de gastronomía ahora que están muy empezando, debajo de 18 años tienen la mayoría de ellos y ellas, pero qué les sugerirías tú, más allá del tema de la fermentación y qué sé yo, así como asociado a la disciplina, como qué le puedes sugerir para tener una exitosa carrera en gastronomía? Yo, a ver, yo tengo una cosa clara, que yo soy alguien que soy curioso por naturaleza, entonces eso ha hecho que estudie porque me gusta, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces y esto ya es algo mío súper personal y que no es aplicable a todo el mundo, pero es verdad que yo hay muchas veces que me he perdido en focalizarme en genéricos y no especializarme en nada, ¿no? Y Mm, siempre, hay muchas veces que les pregunto a mis alumnos, pero ¿a ti qué te gusta? No en qué eres bueno o qué no, sino a ti qué es lo que te gusta dentro de la gastronomía, porque hay un millón de cosas. ¿No? Oye, pues a mí me gustan los pescados, ¿vale? Pues venga, vete ahí, mm, intenta trabajar con alguien que trabaje fenomenalmente los pescados, ¿no? Como allá en Santiago hay muchísimos sitios, ¿no? O imagínate, me encanta las fermentaciones. Bueno, pues vete a un sitio en donde puedas tecnificarte en eso. Y una vez encuentres algo que sea lo que te gusta realmente, lo de estudiar ya viene en el ADN, o sea, ya viene si te mm, gusta, vas a estudiar. Es como, yo qué sé, como cuando te regalan un móvil nuevo, estudias cómo funciona el móvil para poderlo utilizar. Pues aquí es lo mismo. claro. Si a ti te gusta y tienes la necesidad de utilizarlo, vas a estudiarlo, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que me ha servido muchas veces es parar un poco, estudiar el genérico, porque hay que tener una imagen, un big picture, ¿no? Que es tener la imagen genérica, pero cuando ya tengo la imagen genérica y ya llevo estudiando un tiempo, digo, bueno, pues ahora qué es lo que a mí me interesa. Y irme directamente a especializarme en ese punto, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que hace que, bueno, seamos un poco como hacen los japoneses, ¿no? Tecnificarse en algo y, y, y estudiar en eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Eneco, por compartirnos este ratito de tu sabiduría. Sabemos que también está bastante ocupado y una diferencia horaria importante, pero justamente compartimos tu filosofía de compartir el conocimiento. A su vez, estamos utilizando estos seminarios precisamente no solo para compartir, sino preservar este conocimiento y que después sea un acceso más público y más democrático. Son miles de estudiantes literalmente los que van a disfrutar de este material, así que agradecemos mucho tu participación. Y bueno, vamos a continuar ahora con precisamente con nuestro siguiente invitado. Ya saben, de todas formas, así que les recomiendo seguir a Eneco en redes sociales porque comparte mucho de estos videos como los que vimos ahorita, como bien exóticos y bien pioneros, si se quiere, aunque él mismo admitió que no debe ser el que lo inventó, pero se atrevió por lo menos a probarlo. Así que los invito a que lo sigan en redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias, Eneco. Mil gracias, chicos y chicas. Un placer, como siempre, y para cualquier cosa, aquí estoy. Gracias a todos y a todas.
Que Chao. estés bien, Eco, gracias. Muy Igualmente, bien, chao. y bueno, retomando un poquito lo que estamos viendo y ya para cerrar esta parte de la trivia que habíamos visto ahorita, este alimento fermentado que puede conservarse meses bajo tierra es el kimchi en el caso de esta pregunta. Dato curioso, la razón por la que lo colocaban bajo tierra, esto es algo mucho más antiguo cuando todavía no habían refrigeradores. Aprovechar la temperatura baja de la tierra durante meses de invierno servía para enterrar algunas vasijas de barro que tenían el kimchi guardado y eso les ayuda a estirarle mucho o sea, a darle mucha vida útil sin que la fermentación se pasara de mano, ¿ya? Pero vamos a pasar ahora a hablar con nuestro siguiente invitado, que es Heinz Wood. Él es un chef, divulgador científico y comunicador culinario que ustedes deben conocer seguramente por redes sociales, es bastante popular, por la cuenta Soy Ciencia y Cocina. Pero antes de pasar con Heinz, quiero que primero veamos, hablando que estamos en trivia, les invito a que contesten esta siguiente pregunta porque nos va a servir de introducción precisamente para hablar con Heinz. ¿Con qué otro nombre se conoce la reacción Maillard? Esta pregunta está un poquito científica, pero no se preocupen, recuerden que esto no tiene ponderación, esto es más que todo para que interactuar y para descubrir cosas nuevas. Estamos hablando que es un enlace proteico, pardeamiento no enzimático, fermentación o caramelización. Voy a dejar esta trivia ahí abierta mientras nosotros avanzamos con la presentación. Sigo hablando sobre Heinz, chef, divulgador científico y comunicador culinario. Tiene más de 20 años de experiencia en gastronomía y le gusta esta fusión de ciencia y cocina, así que lo convirtió básicamente en el invitado perfecto para este seminario del día de hoy, en donde hablamos precisamente sobre ciencia y técnicas en la gastronomía de vanguardia. Y queríamos hablar contigo, Heinz, específicamente sobre dos cosas que son como súper comunes en la gastronomía y que he notado que la mayoría de los grandes chefs lo sabe dominar a la perfección, algo que es como la reacción Maillard y las emulsiones, son cosas que utilizamos todos los días, incluso si no nos damos cuenta. Pero primero que nada, darte la bienvenida, Gens, y darte las gracias por sumarte a nosotros a esta actividad con los liceos ñam. Te doy el micrófono ahí para que nos cuentes un poquito sobre ti y nos digas cómo llegaste a esto de la ciencia y la cocina. Es ese punto intermedio, ese equilibrio o balance que hay sin irse muy a la gastronomía ni muy a la ciencia, sino el punto medio. Buenos días, Gens, ¿cómo estás? A ver, ahí te puedes. Voy a intentarlo de nuevo. Ahí, ahora. Ahí sí Eh, parece, ¿no? ahora sí. Muy bien, Así que gracias, Gens. no. ¿Cómo estás? Bien, pues un gusto, Julián. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, espero poder cerrar bien esta academia, bueno, online, compartiendo conocimiento desde este punto de vista. Y bueno, o sea, así en palabras sencillas, claro, yo soy cocinero durante más de 20 años en el rubro gastronómico. Y obvio, la curiosidad me llevó a este mundo un poco más científico, digamos, que en este caso la ciencia y la cocina se trata de comprender los procesos que están detrás de la elaboración de cualquier alimento y obviamente y cómo gracias a ese conocimiento nos permite, por un lado, comprender mejor cómo funcionan y sobre todo cómo generar una mejor experiencia y soluciones relacionadas al mundo alimentario o mundo gastronómico. Entonces, por eso valoro tanto, obviamente, este tipo de conocimientos y me dedico a la investigación y a la divulgación de este tipo de conceptos tras experimentos, tras congresos, tras seminarios y tras libros también. Entonces, ha sido una gran experiencia y sobre todo comparto esto en redes sociales donde ahí pueden ver este contenido. Y eso en palabras sencillas, obviamente, esto del tema del conocimiento científico culinario. Y ustedes saben que yo le digo ciencia y cocina. Ujú. Pregunta, Heinz, que así como desde la curiosidad, ¿qué consideras tú? Y puede haber una respuesta intermedia, aquí no hay bipolaridad, pero ¿tú te consideras un gastrónomo que le gusta la ciencia o un científico que le gusta la gastronomía? Bueno, como mencioné antes, yo estudié gastronomía hace mucho más de 20 años, entonces soy cocinero, a eso me dedico, con conocimiento científico, eso soy, porque muchos dicen que el que hace la ciencia es científico y el que cocina también puede ser cocinero, pero en ningún caso somos chefs o científicos, porque va a depender del cargo que tengamos. Mm, Entonces, yo tengo mucho respeto a las profesiones y yo siempre me digo que soy un cocinero con conocimiento científico.
Y Ok. eso no necesariamente me hace científico, aunque algunos digan lo contrario, pero soy de conocimiento científico y lo más importante es que comparto este conocimiento con todas las personas. Eso me encanta, eso precisamente es parte de también la filosofía que estamos hablando ahorita con Eneco. El tema es como no solamente tener conocimiento, sino compartirlo, ahí es donde está lo rico. Es casi igual que la comida, es como cuando tú la cocinas, compartirla es donde está la parte más gratificante. ¿Te parece si entramos ahora un poquito en materia? La gracia de este seminario de hoy día era que conversáramos un poco sobre algunos principios científicos detrás de algunos procesos estándar. Con Eneco estuvimos hablando un poco sobre fermentación y enzimas y cómo jugar un poquito con eso. Pero quería preguntarte si nos puedes contar un poco más sobre la reacción Maillard, porque es algo que yo creo que yo mismo, antes de saber este nombre, reacción Maillard, ya yo sabía que me gustaba. Ya yo sabía que me gustaba esa parte tostadita, esa parte como Ujú. quemadita que uno le llama, que no le pone ese nombre oficial. Pero, ¿por qué es tan relevante esta reacción Maillard dentro del mundo de la cocina? ¿Y por qué es tan importante que alguien que estudia gastronomía lo entienda realmente esta reacción y que sepa incluso usarla a su favor? Bien, bueno, a ver, en palabras sencillas, todos los sabores tienen, o sea, todos los alimentos tienen su propio sabor. O sea, el sabor de una zanahoria, el sabor de una carne, el sabor de una fruta. O sea, en todos los casos identificamos un sabor. Y en muchos casos los cocineros intentamos intensificar ese sabor o darle un matiz que le dé una nueva experiencia. Y eso podríamos decir que es la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es algo que se aplica a cierto grupo de alimentos. No todos los alimentos caen en esta categoría, pero palabras sencillas Mm, es cuando le aplicamos un dorado a los alimentos. En definiciones un poco más avanzadas, por ahí estaba vi la trivia, es un pardeamiento no enzimático. ujú. Ahora, para evitar las confusiones, un pardeamiento enzimático es cuando, por ejemplo, ocurre una oxidación. O sea, ejemplo, tú cortas una manzana, la dejas abierta, después de mucho rato se oxida. Y eso es Mm, debido a una enzima que está en la manzana que ocurre esa reacción de oxidación. Y obviamente es un óxido no deseado, ¿se entiende? claro. Entonces, eso es enzimático. Pero si tomamos la misma manzana y la colocamos en una sartén con un poco de mantequilla, claramente la manzana se va a dorar. Y ese dorado tal vez sean los mismos tonos que el anterior, pero en este caso el dorado fue por la aplicación de calor. Claro. Y puntualmente en este caso, eso ya sería denominado reacción de Maillard, pero en el mundo científico No enzimático. un poco más serio, le denominamos glicación. Ah, glicación. Perfecto. Glicación no enzimática sería, entonces. Claro, o sea, es que la glicación siempre, claro, en este caso es no enzimática, pero la glicación es un concepto general, pero reacción de Maillard es la palabra que le gusta más al cocinero. Ahora, la reacción de Maillard, ¿cuándo ocurre? Primero tiene que haber la presencia de calor, eso es lo primero. Ok. Y después tiene que haber un azúcar. Y por ejemplo, en el caso de un pan, por ejemplo, como ahí sale la foto, en un pan tostado, es un ejemplo sí, de reacción de Maillard o de glicación. Y ahí en el pan tenemos, bueno, azúcares que son propios de los carbohidratos del pan, y en este caso es el almidón, sencillamente. Mm, Pero para que ocurra reacción de Maillard tiene que haber un ingrediente más, y ese ingrediente más suele ser un aminoácido o una proteína. Entonces, son tres ingredientes o tres elementos que deben ocurrir para que esto funcione. En el caso de un pan, tenemos, bueno, las proteínas, que las proteínas en este caso son las que generan el gluten, o sea, es una macroproteína, y gracias a eso logramos estos tonos. Entonces, eso es una reacción de Maillard o glicación. En el ejemplo de los vegetales que están acá al medio, eso también es una reacción de Maillard. Porque, por ejemplo, vemos tomates, y uno dice, ¿y dónde hay proteínas en el tomate? Bueno, es que sí las hay. Y hay principalmente aminoácidos también. Entonces, en el fondo, las proteínas y los aminoácidos, más los azúcares del tomate que tenemos, glucosa y fructosa, logran esos tonos. Ahí también vemos berenjenas y las berenjenas también encontramos ese caso, porque también mm, son proteínas las que inciden en ese tema. Entonces, eso es importante. Cuando hacemos una carne, también, también ahí tenemos mucha proteína y tenemos azúcares. Y uno pregunta, ¿dónde está el azúcar en la carne si no le colocamos nada de azúcar? Bueno, pero les recuerdo algo. Ese carne tuvo vida en un momento, o sea, fue un animal feliz. Y claro, el animal cuando consume comida, su propia comida, llámese el pasto, el maíz, lo que sea, genera su propia energía y esa energía se transforma y se metaboliza como glucosa en los músculos. Porque recuerden, la mm, carne que comemos son los músculos de los animales. Entonces esa glucosa queda depositada en los músculos. Y cuando doramos una carne, ya sea carne de vacuno, un pollo y muchas otras más,
es gracias a las glucosas presentes que reaccionan con las proteínas junto con el calor que dan obviamente esos tonos. Y cuando cambiamos de tonos, que es lo importante, generamos nuevos aromas y nuevos sabores, porque los vegetales y las carnes se hacen mucho más apetecibles, mucho más agradables. Un pan tostado se hace mucho más agradable. Un Mm. queque cuando lo horneamos o una galleta cuando la doramos también se hacen mucho más apetecibles. Entonces, todos esos son ejemplos de reacción de Maillard o glicación. Hay esa imagen del pan, del pan de molde en este caso, que me recuerda como una, comillas, controversia que uno ve típico en redes sociales en tono de broma, ¿no? Pero es, ¿cuál es el nivel de tostado perfecto del pan? Y entonces pones a estos panes en diferentes gradientes de tostado, ¿no? Yo pensaría que eso es algo subjetivo, pero ¿hay algo de ciencia detrás del nivel de tostado? O sea, un nivel de tostado mejor que el otro. Sabemos que si se pasa un poco ya es quemado y ya eso es otra cosa y te genera un sabor mucho más agrio y desagradable, pero dentro de lo agradable hay un nivel que es mejor que otro, un nivel de reacción Maillard que sea mejor que otro, o hay un punto así como este es el punto científico perfecto. No, a ver, primero, en la ciencia no existe la perfección, no existe. Entonces, porque la perfección son los gustos de una persona. Entonces, ejemplo, no se nota mucho, pero al primero hay un pan que no está tostado, o sea, un pan blanco. El segundo es Claro. un tostado leve o medio, y el tercero se ve como un tostado más intenso. Y Mm. yo sé, si que hacemos una encuesta acá, hay gente que va a preferir el segundo y hay gente que va a preferir el Sí. tercero. Es cosa de gustos. También cuando doramos una carne, hay gente que le gusta un dorado suave y hay gente que le gusta un dorado muy intenso. Es cosa de gustos. ¿Dónde está el tema? Es evitar los excesos. ¿Qué significa? Queremos evitar un exceso de dorado, porque un exceso de dorado, ya el dorado se va y obviamente ya se transforma en un color muy oscuro, más negro. Y el problema de los colores intensos negros, eso generan notas y sabores que son mucho más amargos, cambia radicalmente el sabor y suele ser una sustancia potencialmente cancerígena. Ojo, potencialmente. Mm, No significa que comer algo quemado te va a dar cáncer, o un exceso de eso sí, ¿ya? mm. Entonces, por eso la ciencia dice que cuando apuntamos a reacción de Maillard o glicaciones, apuntemos al oro. ¿Y qué significa el oro? A tonos dorados, similares al oro. Buenísimo, eso es un buen punto de referencia. Ya para cambiar de tema, quería volver a esta reacción de empardamiento, pero no la Maillard, sino la que estaba mencionando en el caso de una fruta, porque sabemos que es como un dolor típico, sobre todo cuando quieres hacer una ensalada de fruta o quieres hacer una palta, servir una palta, pero se pone ese color oscuro cuando pasa mucho rato expuesta. Ujú. Hay gente que le echa limón, hay gente que le deja la semilla de la palta dentro de la preparación. ¿Cuál es realmente la ciencia de preservación del color? Tratando de no de adulterar demasiado el sabor de estos alimentos. Claro, a ver, si queremos evitar la oxidación de la palta, en este caso, o de la manzana, pero hablemos de la palta, qué hay que hacer? Como es una reacción enzimática, o sea, porque la enzima en este caso se denomina polifenoloxidasa, pero para evitarlo tenemos que a evitar que la enzima actúe. ¿Y cómo la evitamos? Bueno, una manera es añadiendo ácidos, ¿ya? Porque los ácidos reaccionan sobre estos elementos y evitan su aparición, en palabras sencillas. Pues si colocamos un poco de jugo de limón, un poco de vinagre, eso funciona. Ahora claramente el limón se prefiere más porque es un sabor mucho más agradable para el caso de la palta. Pero ¿qué es lo importante? Tenemos que bloquear el oxígeno, porque la oxidación no ocurre si no hay oxígeno. Mm, Entonces, una manera de evitar la oxidación es cubrir nuestra palta con con un elemento como una capa de plástico o puede ser con ¿cómo se llama? Con un papel húmedo seco, o sea, papel húmedo, perdón. Pero también sirve si lo pintamos un poco con aceite, porque el aceite también hace una capa impermeable que evita que el oxígeno actúe. mm. Entonces, ese es el tema. Ahora, la semilla o el cuesco, si me conocen ustedes, he divulgado hasta el cansancio que no sirve para nada. O sea, la semilla no tiene ningún componente que evite la oxidación, porque la oxidación, si hay oxígeno, va a ocurrir. Ahora, ¿cómo uno hace la oxidación que ocurra mucho más lento? Es sencillo, el frío, porque el frío ralentiza todas las reacciones químicas. Así es que, a modo de ejemplo, o sea, si yo quisiera dorar una carne, si está a muy baja temperatura, ocurre muy lento. En Mm. cambio, si le doy más fuego, ocurre más rápido. En este caso es no enzimático. Pero en una oxidación también, si la guardo en refrigeración, mi palta puede durar
muchas horas y no se va a oxidar aunque no tenga nada, o sea, aunque no tenga ni siquiera limón ni otros elementos. Pero puede tener cuesco durante una hora, una semana, un día y se va a oxidar igual. Mm, Importante eso porque efectivamente eso es como una de esas recomendaciones, sugerencias antiguas que todo el mundo viene diciendo y recomendando, pero al final no tenía como un sustento ahí. Obviamente tiene mucho más sentido cuando lo explicas como la oxidación no puede ocurrir sin oxígeno, entonces por ahí es por donde podríamos partir y bueno, en combinación con un poquito de acidez o quizás un aceite como mencionaste también puede contribuir a la preservación. Vamos a Claro, pasar al y siguiente tema. sí, pero Primero, Julián, disculpa, antes que sí, pases, no sé si puedes volver la foto a donde teníamos la reacción de Maillard, porque igual me gustaría corregir algo, o déjame sea, un de mi segundito. presentación. O sea, más que corregir, quiero evitar ciertas confusiones. Ok, ¿Por qué motivo? Estamos hablando de reacción de Maillard o glicación, y eso ocurre solamente en la presencia de calor, eh, azúcar y una proteína, un aminoácido. ok. Pero cuando solo hay azúcar, se denomina caramelización. Caramelización y reacción de Maillard o glicación no es lo mismo. Aunque visiblemente parezca lo mismo, no lo es. Entonces, ¿qué cosas pueden caramelizar? Solo el azúcar Buenísimo. o en este caso solo la miel. Así es que cuando decimos doramos una carne, estamos diciendo caramelizando una carne, lamentablemente no aplica el Incorrecto. concepto científico, porque hay proteínas. Las frutas tampoco caramelizan porque hay proteínas inmersas dentro de eso. Entonces, eso es un tema que me gusta informar, corregir el vocabulario técnico, pero no para que se sientan mal, sino para entender que la ciencia es estricta en sus definiciones. Entonces, yo claramente si le digo a una persona, voy a dorar su carne para caramelizarla, suena mucho más atractivo porque suena muy apetecible. Porque si le digo a la Mm. gente, voy a dorar su carne para meyerdizarla, no suena muy atractivo, ni menos voy a glicarla, suena poco atractivo. Claro, Entonces ahí es donde invitamos un poco al marketing a decir esta palabra que es un poco más atractiva. Pero para temas, y con esto cierro, las definiciones científico-culinarias son estrictas. Reacción de Maillard, obligación, son todos los ejemplos que mencioné y caramelización es exclusivamente del mundo de los azúcares. O sea, solo azúcar, solo miel, solo glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. eso es un muy buen punto. Muchísimas gracias por la aclaratoria, Heinz. De hecho, una de las opciones era caramelización dentro de esta encuesta, pero era precisamente como la respuesta trampa. La idea es como que este parlamento hacer una distinción muy relevante entre cuando se hace, cuando es con azúcar y cuando es sin azúcar, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Esta siguiente actividad que es, o sea, esta siguiente trivia que es, ¿cuál de los siguientes ejemplos es un ejemplo, perdón, cuál de los siguientes es un ejemplo clásico de emulsión estable en la cocina? Vinagre con agua, aceite con vinagre sin batir, harina con agua y mayonesa. Estas son como las alternativas que tenemos por ahora, pero entonces, mientras las personas van contestando esto, queríamos ver si podemos abordar entonces un poquito el tema de las emulsiones porque también es como uno de esos temas que a nivel científico te da, o sea, cuando se ve desde la ciencia te da mucha más claridad, porque la emulsión desde afuera se ve como una mezcla, pero desde a nivel microscópico no la hay realmente. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco sobre las emulsiones y qué es crítico saber, sobre todo si queremos preparar emulsiones? Bien, o sea, la emulsión como definición, hay varias definiciones. ¿Ya? Parece que tenemos un temita con la conexión de Haynes. Vamos a esperar un poquito a que se conecte de nuevo. Pero mientras tanto, les invito a que vaya participando entonces también en la trivia. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo clásico de emulsión estable en la cocina? Tenemos el vinagre con agua, el aceite con vinagre sin batir, harina con agua o mayonesa. Pueden ir votando por ahí mientras esperamos que vuelva Heinz. También quiero recapitular un poco lo que él estaba mencionando de la distinción entre la caramelización y la reacción Maillard. De hecho, voy a aprovechar de volver un poquito mientras esperamos a Heinz para que sigamos haciendo pequeño repaso. Pero importante reconocer que reacción Maillard se habla de precisamente del empardamiento no enzimático, por eso es que la respuesta correcta era la segunda alternativa dentro de la trivia, empardamiento no enzimático,
porque existen otros tipos de empardamiento, como la caramelización que estaba mencionando Heinz. Importante para hacer esa distinción. Y les dejo como una tarea ahí que se la quería preguntar a Heinz, pero vamos si nos da la oportunidad cuando vuelva. Pero, ¿qué pasa con la cebolla? ¿La cebolla tiene una reacción Maillard o se carameliza? Es una pregunta interesante. Desconozco la respuesta, vamos a ver si alcanzamos a hacérsela a Heinz ahí cuando vuelva. Pero de nuevo, entender la reacción Maillard y la parte científica detrás de la producción de estos alimentos es muy importante, sobre todo si quieren crear un plato nuevo, porque tal como estaba indicando Heinz, no hay un punto perfecto, o sea, no existe la perfección en la subjetividad, como que a cada uno de nosotros les pueden gustar las cosas diferentes. Por eso es que le di el ejemplo del nivel de tostado del pan o para quienes comen carne, también el nivel de cocción de la carne es algo que es meramente subjetivo. Pero cuando nosotros vamos a preparar platos para muchas personas, hay que tratar de agradarle a la mayor cantidad de personas posible. Así que el tema sería buscar ese punto perfecto. Y ahí les invito a los estudiantes, sobre todo cuando vayan a hacer platos nuevos, aprovechan de pedir opinión. Es muy importante pedir la opinión desde especialistas que les pueden dar un feedback o una retroalimentación súper científica y bien concreta, hasta personas que no sepan nada de gastronomía, porque igual esa subjetividad a la hora de probar u oler o ver un alimento también les va a dar a ustedes pista de qué opina la gente en general respecto a ese plato que están haciendo ustedes, ¿no? Em, la reacción Maillard era uno de los temas que queríamos abordar con Hayes porque precisamente es eso, esos temas científicos que tienen muchas subjetividades, pero vale la pena entenderlo y sobre todo hacer esta distinción respecto a los caramelos que le estaba mencionando. La cantidad de azúcar es parte de lo más relevante. Em, Haynes está en Europa, de hecho, también, a pesar de, bueno, él es de aquí de Chile, pero él está en Europa en este momento, en algún viaje profesional, personal. Así que por eso es que tiene algunos temitas ahí con el internet. Veamos a ver si. Ah, ahí ya llegó. Ahí está Haynes. Ya te voy a dar el co-host. Ahí está. Sí. ¿Ahí se escucha, Julián? Se escucha. Bienvenido de vuelta, Haynes. Ahí estaba tratando de hacer un pequeño repaso con lo que estábamos conversando mientras te reconectabas. Pero voy a volver a colocar la slide. Parece que se quedó pegado de nuevo. Pero bueno, esperémonos un poquito ahí para que conversemos un poco sobre las emulsiones. Mientras tanto, podemos dejar la trivia aquí también abierta. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de emulsión estable? Nótese el apellido ahí de la emulsión estable y cuál es la diferencia que hay entre algunos de esos elementos que están ahí. Ahí te veo de nuevo, Hayes. ¿Me escuchas? Sí, me ve mi cara ahora, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Ahí te sí? veo. Sí, Ya, ahí ya, sí, está. sí. Ahí me di cuenta del problema. Ya. Bien. Entonces, bueno, ¿en qué haya quedado? Bueno, como expliqué antes, Emulsiones. sí, en la definición de emulsiones es la unión de dos fluidos, donde esos dos fluidos no se mezclan normalmente. Entonces, dimos el ejemplo del agua, que tiene una textura más líquida, y el aceite, que tiene una textura un poco más espesa. Y cada uno tiene su textura por su lado, pero cuando las une los dos, y es el caso de una mayonesa, porque la mayonesa, el huevo es el agua y el aceite, bueno, es el aceite, cambian radicalmente su textura y se vuelven muchísimo, muchísimo más espesa. Entonces, obviamente, algo muy consistente, muy firme. Entonces, ahí está el ejemplo de una emulsión, porque al unir los dos, que son sustancias bien líquidas, forma esta sustancia que es mucho más espesa. Y también, por otros lados, se habla que es sustancias no miscibles. Miscibles que no son capaces de mezclarse o disolverse. Pero cuando uno ve una mayonesa, a simple vista no se ve separado. O sea, se ve Ujú. unido como un solo cuerpo. Pero si vamos al microscopio, vamos a ver que están separadas las moléculas de agua de las moléculas de aceite. Así, pequeñas gotas entre uno y los otros, unidos apenas por un elemento que se denomina emulsionante o tensioactivo. Entonces, agua y aceite no se pueden unir por sí solos, tiene que ayudar algo a que se puedan unir temporalmente. Y en este caso, en el caso de una mayonesa, suele ser las proteínas del huevo o la lecitina, que en esos casos ambas ayudan a que ocurra esta emulsión. Y ejemplos de emulsión encontramos muchos, la mayonesa es la más común. Tenemos también cuando mezclamos le- vinagre y aceite o jugo de limón y aceite para hacer una vinagreta, una limoneta y ahí, en ese caso, lo denominamos una emulsión que suele ser inestable. Inestable significa que se separa
después de un tiempo. Y en el caso de una vinagreta se separa en segundos, o sea, después de un par de segundos, donde muchos chefs añaden un elemento que hace que la emulsión dure mucho más tiempo. En muchos casos puede ser un poco de mostaza, ayuda a eso. También ayuda un poco de vegetales molidos, así como un coulis. Hay muchos elementos que ayudan a mantener la emulsión en este caso, pero notamos cuando hacemos una vinagreta queda un poco más espesa debido obviamente a esta unión. Y eso en palabras sencillas es una emulsión. En resumen, dos fluidos que estamos uniendo que son totalmente diferentes, que suele ser base acuosa y base aceitosa, con la ayuda de un elemento que los mantiene unidos temporalmente para formar una emulsión. Bien, una de las de las emulsiones más conocidas efectivamente es la mayonesa, en particular a la hora de irse a comer un completo, es muy tradicional, dependiendo del sitio que vas, como que hay una mayonesa casera, ahí como tiene su propia receta, pero ¿qué otras emulsiones son así igual de comunes como que le puedan servir de idea a un estudiante si quiere de repente, como me gustaría de repente utilizar una emulsión para mi plato? He visto que en algunos casos se utiliza emulsión incluso con fines más estéticos, ¿no? Porque entonces tiene una textura o de repente se pone un poco más espumoso, pero ¿qué uso se le puede dar a una emulsión a la hora de crear un plato nuevo? ¿Es algo que puede ser crítico o es algo que es más bien como un acompañamiento? ¿Cómo sugieres usarlo? A ver, las emulsiones se utilizan principalmente como una salsa o como un medio para unir otros elementos. O sea, si volvemos al ejemplo de la mayonesa, ¿por qué se utiliza si hablamos en un sándwich? Es porque esa textura, que es base agua y base grasa, nos permite unir bien los elementos. En este caso, podemos hablar de una carne con un tomate, o podemos hablar de un jamón con una lechuga. Permite que se unan y aparte esa unión le da mucha más untuosidad, mucha más persistencia de sabor y mucha cremosidad. Entonces, influye sobre todo en la experiencia de un plato el uso de una emulsión. La emulsión en sí nunca va a ser un ingrediente que se utiliza solo, siempre se usa para potenciar a otros ingredientes. Mm. Y sobre ejemplos que preguntaste al principio, bueno, la mayonesa es el mejor ejemplo. Tenemos ejemplos también como la lactonesa, que en vez de huevos se utiliza lácteos. Pero también tenemos otras más conocidas como el ganache, y el ganache es un buen ejemplo de una emulsión, porque el chocolate es la grasa y después el agua principalmente es la crema, y la crema ya tiene, obviamente, grasa puesta dentro ahí. La crema por sí sola ya es una emulsión, entonces Ah, es un concepto claro. sencillo. Y cuando agregamos chocolate, formamos una segunda emulsión, o sea, es una emulsión dentro de una emulsión. La mantequilla es otro ejemplo de emulsión, la leche es una emulsión y podemos encontrar varias más por ahí donde se usan esos elementos. Ahora, no hay que confundir emulsión con otros conceptos porque, ejemplo, si yo le coloco harina a algo ya eso, se acaba la emulsión, pasa a tener otro nombre que se denomina suspensión. Ah, ok. Entonces, cuando yo, ejemplo, le coloco harina a una leche para hacer una salsa bechamel o una salsa blanca, no es una emulsión, en este caso, es un espesamiento que se denomina suspensión. Así es que por eso hay que tener como esa pequeña diferencia en ambos casos, porque ahí vi la pregunta, dice, harina con agua no se denomina una emulsión en ese caso. Buenísimo. Bueno, esa es justamente la idea de estas trivias, precisamente poder reforzar los conceptos correctos y tratar de dejar atrás como algunas creencias que no están. Entendemos entonces que la mayonesa, perdón, la emulsión en general a simple vista luce como si fuera una combinación heterogénea, o sea, homogénea, perdón, pero al final a nivel de detalle así microscópico es que es donde puedes ver realmente que son en realidad partículas muy, muy, muy pequeñas y de hecho esa es la explicación detrás de por qué las emulsiones hay que batirlas y hay que hacerle como una mezcla constante porque lo que hace es como fragmentar o poner, hacer más chicas las partículas hasta que conseguimos esta textura. Me gustó mucho lo que estaba diciendo también sobre la sugerencia de utilizar las emulsiones como un acompañamiento. Estos chiquillos que están asistiendo para este seminario hoy eventualmente van a tener que crear un plato idealmente innovador, inspirado en una cultura, y es como común que se utilice o una proteína o algo, de repente una carne y se la acompañe con un poco de salsa para reforzar y unir cosas. Y eso me lleva a ahora hacerte una pregunta que precisamente nos están haciendo acá desde los liceos. ¿Cómo puedes hacer, o sea, cuáles sugerencias le puedes hacer a alguien que quiere crear un plato nuevo? Quizás basarse un poco más en lo científico y en lo objetivo, quizás inspirarse un poco más en lo subjetivo o en su inspiración, o hacer un balance entre los dos.
¿qué es más recomendable para crear cosas nuevas? O sea, a ver, si quieres que sea más científico, ya no se puede crear nada, porque ya está todo creado. ¿Se entiende? O Sí. sea, tú puedes decir, voy a hacer un plato, no sé, de un raviol con una masa que sea de vino, relleno de un estofado de jabalí. Y a ver, no hay nada nuevo ahí, porque una masa de vino ya existe y es el concepto de masa adicionada. Y relleno de jabalí, de estofado de jabalí, bueno, hay estofado de cualquier carne. Entonces, normalmente en cocina se dice rediseñar o diseñar un plato nuevo. Y ese es el concepto, porque ya está todo creado. O sea, ya existen todas las grandes recetas de sopas, todas las grandes recetas de guisos y demás. Donde, ¿qué sugiero yo? Como consejo podemos innovar. Pero la innovación significa tomar algo que ya existe y normalmente la innovación va muy unida a la tradición. Entonces pueden tomar un plato que ya existe o puede ser un plato muy tradicional y darle una vuelta para darle un toque más moderno, más atractivo, mejorar la experiencia sin que ese plato, por tradicional que sea, abandone su identidad. O sea, ejemplo, porque podemos hacer un completo italiano, ¿ya? Donde eso sabemos que es la salchicha, palta, tomate, mayonesa en un pan y claro, podemos diferenciarlo, todas esas cosas. En vez de hacer la salchicha, podemos hacer claro, hay una carne de cerdo que sea los mismos componentes, cortada de otra manera. La mayonesa puede ser una emulsión de otro elemento, puede ser adicionado con cilantro, no sé. La palta Mm, podemos hacer por ejemplo, una palta frita, una palta en témpura, una palta deshidratada, un mousse de palta. Podemos hacer el tomate, podemos deshidratarlo, hacer tomate seco, tomate horneado, tomate frito. ¿Se entiende? Entonces, al final, sí, uno tiene que ver que cada ingrediente se le puede dar una técnica nueva, una cocción nueva o tratamientos diferentes sin que pierda su identidad. Entonces, lo que acabé de decir es un pequeño ejemplo que puede ser bueno o no, pero importante cuando uno ejecuta ese diseño y después otra persona lo prueba, obviamente tiene que encontrarlo atractivo y tiene que encontrarlo delicioso, porque claro. si esas dos cosas no funcionan, ya no hay innovación, porque la innovación tiene que ser aceptada por otras personas. Claro, excelente, excelente respuesta, James. Muchísimas gracias. Quiero hacerte ya para finalizar una última pregunta, entendiendo que aquí estamos con estudiantes de liceos técnicos, es decir, son bien jovencitos, están apenas comenzando en este camino de la gastronomía. Pero, ¿qué le recomendarías tú a un estudiante que de repente te vea a ti o vea tu trabajo en las redes sociales y diga, yo quiero ser como Haynes? ¿Qué tengo que hacer yo, además de estudiar gastronomía, para llegar a ese nivel de conocimiento profundo y científico? ¿Qué sugieres tú? Bueno, lo importante es que, a ver, si alguien quiere ser como yo, encantado. O sea, necesito gente que me ayude. Y obviamente a futuro me gustaría pasarle esta responsabilidad a otras personas y eso es lo importante. Entonces, eso me parece bien. Pero lo importante es que, a ver, en gastronomía hay muchas selecciones allá afuera. Porque, a ver, antiguamente eras cocinero o eras pastelero. Y hoy en día puede ser, hay muchas especialidades de gastronomía. O sea, solo en pastelería tenemos panadería, bollería, expertos en croissants, heladería, confitería, bombonería, tabletas de chocolate. O sea, tenemos muchas especialidades y hoy en día muchos chefs se dedican a una especialidad en sí. En el caso de la cocina tenemos, bueno, la banquetería, sandwichería, tenemos expertos asadores. O sea, antiguamente no existía el asador profesional, era el guatón parrillero, como decía, el guatón buena onda, que solo hacía buenas parrillas, pero hoy en Sí. día tenemos asadores profesionales y porque entienden todos los procesos detrás de cada elemento. Entonces, uno tiene que elegir algo que le guste, obviamente, por lo que se apasione y también, bueno, que te dé ingresos económicos. Entonces, tiene que hacer ese equilibrio donde lo que tú dominas, lo que te guste y sobre todo lo que te permita generar ingresos, es un buen equilibrio, pero siempre también ve de qué manera puede ser diferente al resto. Porque te pongo un ejemplo en Chile, o sea, en Chile, claro, a todos nos gustan los sándwiches. Y cualquier persona que coloca su sándwichería normalmente le va bien, porque el chileno cuando tiene hambre piensa en un sándwich. Entonces, ya hay muchas sándwicherías allá afuera, entonces tú tienes que hacer un sándwich que sea diferente al resto. Porque si todos hacemos el mismo chacarero, el mismo barros luco, la gente nos va a ir bien ir a ver, ir a probar igual, porque le gusta.
Pero si queremos que vuelva, tenemos que dar una experiencia nueva. Entonces puede ser un barros luco diferente, con un nuevo pan, con otro queso, con una carne, otro tratamiento. Ahí uno tiene que ver cómo darle la experiencia extra o el valor agregado o la diferenciación que sea atractiva. Y eso también es un ejemplo de innovación. Así que ese sería el consejo que yo le daría a todos. Elijan su especialidad dentro del mundo gastronómico y cuando tengan su especialidad, piensen en cómo pueden ser diferentes al resto y que esa diferencia sea mucho más atractivo. Puede que la respuesta no la encuentren de un día para otro, esto puede tomar años. A mí me tomó años dedicarme a esto de la gastronomía científica, a pesar que ya llevo más de 10 años haciendo esto. Recién en los últimos años me di cuenta que en verdad esta era mi verdadera pasión y hoy en día esa pasión ya es mi trabajo. Buenísimo, James. Muchísimas gracias entonces por tus comentarios y por estas recomendaciones. Efectivamente, la pasión yo creo que es algo bien relevante para impulsar o para motivar a estudiantes. Entonces es importante que les guste lo que hagan y ya saben, chiquillos, hagan algo para destacar y ser diferentes, manteniendo obviamente un poco de lo conocido para que la gente se acerque a sus platos y los prueben. Algo también que quiero sumar, me atrevo a sumar, es si siempre que vayan a experimentar con un plato, tal como sugiere Haynes, que prueben otras personas. Veamos cuál es la recepción que tienen otras personas, porque puede que te guste a ti, pero tienes que asegurarte también que les guste a los demás, porque la cocina es algo que uno prepara para los demás. Muchísimas gracias, Haynes, por este ratito que está acá. Bueno, que siga teniendo un buen viaje allá y ahí seguiremos en contacto para futuro espacio de trabajo. Si llego a conseguirme un estudiante que quiera ser científico, te lo va a mandar. Yo encantado entonces, un gusto Julián, espero que hayan aprendido y nos estamos viendo en futuras ocasiones. Que vaya muy bien. Chao, Haynes. Recuérdense que Haynes está en redes sociales por Soy Ciencia y Cocina, por si acaso quieren seguir aprendiendo sobre más, sobre sus técnicas y ciencia. Ya para terminar, chiquillos y chiquillas, estamos en la etapa final. Decirles que tenemos ahora, este es el desafío de esta semana. Eh, Ustedes en el primer desafío escogieron cuáles eran sus culturas favoritas. En el segundo desafío escogieron sus ingredientes favoritos. Ahora la idea es que empiezan a preparar, a dejar listo el proceso. Cuáles son los pasos o técnicas que voy a utilizar en mi plato? Y de hecho aquí le estoy dejando un QR con la plantilla de Canva, tal como hemos hecho en los seminarios anteriores. Recuerden que esto es una sugerencia. Ustedes pueden hacerlo a mano, pueden hacer otro diseño que ustedes quieran. Pero lo importante es que aterricen cuáles son los ingredientes que quieren utilizar en su plato y el proceso. Este proceso requiere que emulsiones algún tipo de salsa para acompañar a tu plato. Este proceso requiere algún tipo de fermentación para tu plato salado o dulce. La idea es que vayan estableciendo esto porque eventualmente si ustedes quieren compartir sus recetas, las otras personas tienen que saber exactamente cómo hacerla. Además, que el paso a paso les ayuda a ustedes a ser consistente con su preparación. Recuerden, sí, porque en las entregas del seminario pasado vi los listados de ingredientes, pero esta vez hay que poner los ingredientes y la cantidad. Es muy importante determinar el volumen o el peso que se le vaya a colocar a cada uno de los ingredientes porque estas proporciones nos pueden dar diferentes resultados. Entonces, para que sepan, escaneen ahí el QR si quieren acceder a una plantilla de Canva y con eso pueden luego entregar en la Academia ñam la tarea de esta semana, ¿ya? Antes de que se vayan, ya estamos terminando, nos quedan 6 minutitos nomás, pero les recordamos que hagan por favor los paquetes de cursos y sus evaluaciones porque con ellos van a acumular puntos. Asistan a los seminarios. El próximo seminario va a ser el 22 y el 24 de septiembre. Recuerden que ustedes asisten a una sola de esas fechas. Dejamos 2 fechas disponibles para que cada colegio pueda escoger la que se les acomode mejor a su horario. Y bueno, tiene posibilidad de ganarse una pasantía de 30 días en Perú, en el mejor restaurante del mundo, con los mejores cocineros del mundo. Es una oportunidad increíble para toda persona que se está iniciando en el mundo de la gastronomía. Y bueno, si tienen algún tipo de duda, ya saben, liceos@gastronomía.social. Y bueno, el próximo seminario, el 22 y 24 de septiembre. Ya si no hay preguntas o comentarios dentro de chat, nos vamos despidiendo nosotros también. Muchísimas gracias a los colegios que pudieron conectarse hoy. Nos seguimos conectando para los próximos 2 seminarios. Y bueno, de nuevo, quedamos disponibles a través de liceos@gastronomía.social en caso de dudas o consultas, ¿ya? Muchísimas gracias, James. Muchísimas gracias, Eneco. Y muchísimas gracias a todos los invitados. Nos vemos pronto.